Continuamos entonces con el laboratorio número 3, que nos va a permitir generar las conexiones a la base de datos. Para eso vamos a realizar lo siguiente. Como requisito necesitamos tener completados el laboratorio 1 y el laboratorio 2 de esta parte de ado.net. Teniendo eso listo, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tener un primer enfoque analizando cómo podríamos desarrollar esta parte de la aplicación, donde podríamos mapear a cada una de las bases de datos o de las tablas que existen en nuestra base de datos con una clase que las pueda controlar. Por lo tanto, para conectarnos en distintos momentos a cada una de estas tablas deberíamos tener un campo que nos permita almacenar la cadena de conexión y tal vez algún método que nos permita obtener la conexión a la base de datos. Esta forma de trabajar nos haría duplicar por cada una de las clases estos campos y estos métodos. Por lo tanto, un nuevo enfoque sería más adecuado, digamos, en este escenario. El enfoque número 2 lo que nos permite observar es que, teniendo claro que estas características se van a repetir por cada una de las tablas que mapean nuestra base de datos, o las clases en realidad que mapean las tablas de nuestra base de datos, sería bueno generalizar este comportamiento a una clase padre o una clase base que tenga los campos y los métodos que luego ellas puedan utilizar, ya que derivan de esta clase base. Como esta clase base, su objetivo no es mapear una tabla en particular, la definiríamos como una clase base del tipo abstracto para que no pueda ser instanciada, pero sí pueda ser heredada por cada una de las clases que van a mapear a cada una de las tablas de nuestra base de datos. Por lo tanto, ese enfoque es también un mejor enfoque que el anterior. Y tenemos una tercera opción que vamos a denominar el enfoque número 3, que en este caso nos permitiría generar nuestras clases que mapean nuestra base de datos o nuestras tablas de las bases de datos, pero que en algún momento ellas tengan una relación con la base, con una clase llamada base de datos, la cual va a ser del tipo estática, también sellada para que no puedan ser derivadas de esta, y que nos permita utilizar de manera estática, como les decía, los campos que tienen disponible o una función conexión para obtener la conexión a la base de datos, y de esa manera reutilizar este código. Por lo tanto, vamos a aplicar la solución utilizando el enfoque número 2 y el enfoque número 3 para que veamos las distintas formas en las cuales yo puedo atacar esta manera de conectarme a la base de datos. Adicionalmente, podríamos decir que esta forma de atacar la conexión a la base de datos tendría un plus que sería, como les decía, la reutilización de las funciones, y en el caso de esta manera de usar la base de datos nos va a permitir que nosotros utilicemos esta característica sin la necesidad de utilizar herencias, y que sean fácilmente luego aplicables por ejemplo, algunos patrones de diseño, como por ejemplo el singleton, y que de alguna manera nos permita mantener alguna conexión abierta sin la necesidad de volver a crear este objeto. Sin embargo, ya sabemos que el pool de conexiones permite administrar las conexiones de una manera más eficiente. Vamos entonces a generar como primera desarrollo el enfoque número 2, en la cual vamos a generar nuestras tablas proveedores, clientes, productos, que van a heredar las características desde una clase llamada base de datos.
Esta clase, recuerden que va a ser abstracta y va a tener un campo denominado cadena de conexión y un método denominado conexión. Volviendo al proyecto que habíamos terminado en el laboratorio número 2 y en el laboratorio número 1, vamos a realizar la conexión a nuestra base de datos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al proyecto ejemplo Cardex acceso a datos y aquí vamos a crear o agregar una nueva clase, la cual vamos a denominar la clase proveedores. Vamos a hacerlo de distintas formas. Primero, la primera sería la opción agregar clase. El nombre que vamos a poner aquí va a ser proveedores. La responsabilidad de esta clase va a ser administrar todas las operaciones CRUD y cualquier otra operación que requiera ser efectuada sobre los registros de la tabla proveedores. Vamos a poner aceptar. Ahí tenemos generada la clase proveedores. Vamos a poner esta clase del tipo public para que pueda ser vista por otros espacios de nombre. Luego, ya que tenemos creada nuestra clase, vamos a generar otra clase denominada la clase, en este caso vamos a denominar la clase cliente, y esto lo podríamos hacer a través de una manera gráfica para estudiar algunos elementos que también tiene el Visual Studio. En este caso vamos a ir al menú ver diagrama de clases. Este diagrama de clases nos va a permitir ver las clases que tenemos generadas y además a través del cuadro de herramientas generar nuevas clases. Aquí vamos a generar una clase denominada clientes o cliente, en realidad deberíamos cambiarle el nombre a proveedores a proveedor, y en este caso me pregunta qué acceso va a tener. Público decimos, si es que vamos a crear un archivo nuevo específico para esta clase o vamos a agregarlo a algún archivo existente. Una buena práctica es mantener cada clase en su propio archivo. Ponemos aceptar y ahí tenemos la siguiente clase generada. Lo mismo vamos a hacer en este caso con la clase que vamos a denominar, vamos a elegir aquí agregar clase, la clase producto, y aquí ponemos la clase producto. Esta clase, por lo tanto, que se agrega aquí, la dejamos como clase pública, public. Guardamos los cambios realizados, vamos al diagrama de clase. Cuando este no se agregue, lo podemos agregar manualmente en la clase producto. Ahí tenemos las tres clases que hemos agregado. Pues bien, el primer enfoque que íbamos a utilizar entonces era heredar de una clase base denominada base de datos todas las propiedades que nosotros entendamos que vamos a utilizar constantemente. Para eso vamos a generar entonces nuestra clase denominada clase base. Vamos a agregar aquí, este vendría siendo la clase base, lo vamos a llamar base de datos. Aquí vamos a dejar todas las propiedades transversales, las propiedades que van a ser generales para cada una de las tablas que van a componer nuestra base de datos. La ponemos a aceptar. Fíjense que tenemos estas propiedades public. Aquí tenemos nuestra base de datos. Dentro de las características que tiene esta clase, la vamos a dejar como abstracta. Eso lo podemos hacer directamente escribiendo en el código abstract, o si estamos en la vista de diagramas, podemos también ir a las propiedades
y aquí definir para esta clase un modificador de herencia y determinar si es abstracta, si es estática o si es sealed, o sea sellada, abstracta, sellada o estática. Esta clase va a tener todas las propiedades necesarias, todos los métodos necesarios para que sus clases bases puedan de alguna manera trabajar con la conexión o obtener la conexión o obtener la cadena de conexión a la base de datos. Vamos a programar la clase base y vamos a tomar aquí en el explorador de soluciones, por ejemplo, la clase proveedores. Si la clase proveedores quisiera heredar las características de esta clase, bastaría con definirla como una relación de herencia. Proveedores es una base de datos. De esta manera nosotros vamos a obtener las propiedades relevantes, en realidad todas las características que puedan ser heredadas desde la clase base de datos. Si vemos el diagrama de clases, se genera de esta manera. Otra manera gráfica de generar la herencia es elegir este elemento y generar la herencia con la clase base. ¿Okay? Automáticamente se genera la herencia. Esta es una forma gráfica de programar. Lo ideal es que nosotros lo hagamos a través de código y nos aprendamos la forma de cómo generar este código. Si revisamos entonces, por ejemplo, la clase cliente automáticamente ahora se define como una relación de herencia con la clase base de datos. Vamos a la clase base de datos y aquí vamos a definir algunos elementos. Podríamos definir una propiedad denominada una propiedad de solo lectura, por ejemplo, denominada cadena de conexión, o un campo cadena de conexión, un campo que va a ser del tipo privado y que va a ser del tipo string con minúsculas, ¿no? String, al cual vamos a denominar nosotros cadena conexión. Si nosotros definimos esta propiedad como privada, las clases bases no la van a poder observar, por lo tanto podríamos definir con un modificador de acceso denominado protected para que este campo pueda ser visto por las clases derivadas. Entonces podríamos aquí denominar o entregar a la cadena de conexión las propiedades necesarias para que puedan ser utilizadas en la generación de una conexión a la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Podríamos definir un constructor denominado base de datos. Dentro de este constructor podríamos definir entonces el contenido de este campo, y aquí vamos entonces a recordarnos cuando revisamos cómo era la estructura de nuestra cadena de conexión. Bueno, lo primero es utilizar o definir para una conexión a la base de datos, en este caso a SQL Server. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a establecer nuestro data source. En este caso debería ser nuestro equipo. Podríamos definirlo como punto, podríamos definirlo como local. Vamos a ver todas estas opciones que nos permitan conectarnos a la base de datos. En este caso podríamos definirlo como local o localhost, indicando que es la base de datos que se encuentra disponible en nuestro equipo, en esta dirección, ¿no? Podríamos definirlo a través de una IP, podríamos definirlo a través de un nombre de servidor, junto con un nombre de instancia. Vamos a partir haciendo de esta manera y ver cómo nos funciona. Initial Catalog, el catálogo inicial o el nombre
initial o el nombre de la base de datos. En este caso vamos a recordar que le habíamos puesto como nombre a la base de datos ejemplo Cardex. Este es el catálogo inicial, y finalmente vamos a establecer el tipo de seguridad integrated security integrated security, y ahí la vamos a definir como yes o como SSPI, una seguridad integrada, en este caso para Windows. Bueno, una manera de verificar si esta cadena de conexión nos sirve es generar una conexión a nuestro servidor. Vamos a ir aquí a generar una cadena de conexión. Vamos a eliminar estas conexiones a la base de datos, y vamos a crear una nueva. Entonces aquí, para verificar nuestra cadena de conexión, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al explorador de servidores y vamos a generar una nueva conexión a nuestra base de datos. Para generar una conexión a la base de datos, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos varias opciones disponibles, y para eso vamos a elegir el primer botón, lo cual nos lleva al cuadro de diálogo agregar conexión. Vamos a establecer entonces o actualizar la conexión a la base de datos que esté disponible, en este caso dentro de nuestro servidor. Vamos a observar entonces que no tenemos ningún servidor disponible. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en un equipo de desarrollo podemos tener instaladas muchas bases de datos. Por lo tanto, no vamos a tener todos estos servicios disponibles o trabajando permanentemente si lo que vamos a hacer es utilizarlo para un modo de desarrollo, ¿no? En el panel de control, herramientas administrativas y servicios, nosotros podemos tener u observar los servicios que tenemos disponibles o levantados en algún momento. Vamos a revisar aquí el servicio denominado SQL Server Express. Por lo tanto, vamos a ver que lo tenemos el inicio manual, que en este caso no está iniciado. Vamos a presionar este botón que dice iniciar servicio, o con el botón derecho del mouse iniciar servicio, o con un doble clic para que no aparezca este cuadro de diálogo también lo podemos hacer, y decimos acá iniciar. Esto va a iniciar el servicio, en este caso el motor de base de datos SQL Server, que ya está iniciado, y para que nosotros podamos conectarnos a través del Management Studio o hacer alguna conexión remota, vamos a establecer también este servicio denominado SQL Server Browser. Este servicio proporciona la posibilidad de que nos podamos conectar, como les decía, en forma remota a nuestro equipo cliente, o desde nuestro equipo cliente en realidad, ¿no? Presionamos aquí, vamos a activar el servicio. Ahí tenemos iniciados los dos servicios. Podemos cerrar esta ventana y ahora vamos a actualizar nuestra conexión al servidor. Vamos entonces a revisar si ahora tenemos disponible nuestro servidor. Efectivamente, aquí tenemos nuestro servidor Facimus PC y la instancia de la base de datos SQL Express. Vamos a probar esta conexión utilizando una autenticación de Windows, o sea, seguridad integrada, y ya que tenemos acceso al servidor vamos a revisar la base de datos que tenemos disponible. En este caso vamos a utilizar la que hemos denominado ejercicio Cardex. Una vez establecidas todas estas características, vamos a probar la conexión y nos dirá que la conexión se realizó correctamente. Si nosotros cambiamos esto por punto,
y hacemos la prueba de la conexión a la base de datos, que no nos permite conectarnos, no entiende como un recurso local la base de datos a la cual podemos conectar. Aquí nos da un error. Podemos ver que ahí, incluyendo el servidor local junto con la instancia de la base de datos, podemos conectarnos sin problemas. Vamos a ver si nos permite conectarnos con local. Ahí tenemos la conexión a la base de datos. Ahí sí, era sin paréntesis. Ahí también tenemos otra forma de conectarnos a la base de datos. Bueno, ahí tenemos la conexión a la base de datos. Si observamos dentro de las propiedades avanzadas, podemos dar o entregar algunas características adicionales. Por ejemplo, el tamaño del pool de conexiones. Por ejemplo, también podríamos resumir o especificar el nombre de la aplicación con la cual nos estamos conectando. En este caso, en forma predeterminada dice .NET SQL Client Data Provider. Podríamos poner aquí el nombre de nuestra aplicación. Por ejemplo, podríamos establecer aquí nombre ejemplo Cardex. De esta manera, cuando en la base de datos se quiera administrar o gestionar las conexiones a la base de datos, podemos identificar claramente que esta conexión o las conexiones que estamos viendo pertenecen a nuestra aplicación, el tiempo mínimo que va a revisar o esperar por la conexión a la base de datos. Vemos en el caso de que esté enlazado a un archivo de base de datos, en este caso está conectado a una fuente de datos basado en el nombre y la instancia de una base de datos, el nombre del equipo, el nombre de la base de datos inicial, el catálogo, y bueno, así otras características. La seguridad integrada está activa. Otras características que son avanzadas, que podríamos ir viendo posteriormente. Y aquí nos permite ver o validar nuestra cadena de conexión. Si ustedes se dan cuenta, vamos a reemplazar, nos falta definir el nombre de la base de datos junto con el servidor. El catálogo inicial está como lo habíamos definido nosotros, y la integridad o la seguridad integrada también está en true, o en este caso es lo mismo que SSPI. Y bueno, acá hemos modificado una característica adicional que viene siendo el nombre de la aplicación. Sin embargo, esto lo vamos a definir posteriormente a través de un objeto que nos va a permitir construir la cadena de conexión de una mejor manera. Cancelamos y vamos a guardar esta conexión en el caso de que queramos posteriormente revisar algunos de los objetos de nuestra base de datos, como por ejemplo las tablas, las vistas, procedimientos almacenados, etc. Cambiamos entonces aquí, ponemos local backspace el nombre de la base de la instancia, o copiamos este nombre donde se especifica el nombre del servidor más la base, más la instancia a la cual nos vamos a conectar. Debido a que tiene un backspace, podríamos agregar inicialmente un arroba para que entienda que no trate este backspace como un carácter especial. Muy bien, hemos definido entonces nuestra conexión a la base de datos.
nuestra cadena de conexión. Podríamos ahora crear una función que nos permita, también protective, que nos permita devolver una conexión abierta a la base de datos. En este caso utilizamos SQL Connection. Vamos a nombrar a esto underscore conexión con, y esta es una función que tenemos que definir para conectarnos a esta base de datos. Bueno, primero hay que definir, en este caso nos da un error porque nos falta el espacio de nombre para SQL Connection. Nos ubicamos aquí y utilizamos la opción que se nos presenta acá para agregar en forma automática, o lo mismo, nos ubicamos acá y presionamos control punto, nos da el mismo menú, y donde le pedimos que agregue este espacio de nombre que está definido acá. También es bueno agregar el espacio de nombre data para utilizar posteriormente todo lo que tiene que ver con datasets. Bueno, aquí vamos a generar o devolver entonces esta conexión a la base de datos, como les decía, abierta. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a definir entonces lo siguiente. Vamos a poner aquí, generar localmente una cadena o una conexión a la base de datos. Vamos a denominar este objeto variable local de tipo objeto conexión con, y aquí vamos a instanciar esta conexión y le vamos a pasar como argumento el string de la cadena de conexión, en este caso el que nosotros hemos encontrado aquí o hemos definido acá, ¿no? Y posteriormente vamos a abrir esta conexión open. Hay un error de open, y vamos a retornar o devolver esta conexión abierta. Por lo tanto, ya puede ser utilizada sin ningún problema por cada una de las clases que las van a heredar. Vamos a ver si la solución, vamos a compilar para evitar algún problema. Perfecto, no tenemos ningún error. Sin embargo, esta aproximación nos va a provocar que cada vez que nosotros cambiemos la conexión a la base de datos tengamos que modificar esta cadena y posteriormente tengamos que volver a compilar la aplicación. Archivo de configuración de la aplicación. Cuando nosotros queremos configurar o poniendo el siguiente escenario, el que estábamos viendo recién, si nosotros observáramos lo que ocurriría en el caso de que quisiéramos cambiar la cadena de conexión de una base de datos, estaríamos en la obligación entonces de cambiar el valor de la variable y volver a compilar la aplicación. Para evitar tener que realizar este tipo de acción y permitir al usuario configurar en tiempo de ejecución estas características, así como otras, nosotros disponemos de un archivo especial denominado archivo de configuración de la aplicación. Los archivos de configuración de la aplicación contienen valores específicos de una aplicación. Entonces, ¿qué podemos encontrar en este archivo? Valores de configuración, por ejemplo, la cadena de conexión, directivos algunos ensamblados, ubicaciones en el caso de servicios web, configuración para la ubicación de los servicios, objetos de interacción remota en general y valores que puede leer la aplicación. Por lo tanto, nos va a ser de bastante utilidad.
Existen a grandes rasgos dos tipos de archivos de configuración importantes. Uno sería para aplicaciones que están alojadas en un ejecutable y para aplicaciones que están alojadas en ASP.NET. En el caso de aplicaciones alojadas en un ejecutable, generalmente nosotros vamos a encontrar un archivo denominado app.config donde podemos definir estas características. Una vez que luego se compila, se genera el instalador y se compila la aplicación, el nombre de este archivo generalmente cambia el nombre de la aplicación. Por ejemplo, si mi aplicación se llama MyApp, generalmente va a tomar este nombre. En el caso de aplicaciones alojadas en ASP.NET, vamos a encontrar archivos con el nombre web.config que se encuentran generalmente en cada uno de los, o se podrían encontrar en cada uno de los directorios de nuestra aplicación web, de nuestro sitio web, el cual podría servirnos para no solo configurar características como las que habíamos mencionado ya, sino que algunas relacionadas con seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este archivo de configuración para definir la cadena de conexión y que luego nos permita cambiarlas en tiempo de ejecución sin tener que recompilar nuestra aplicación. Veamos cómo se hace esto entonces. Bueno, vamos a configurar entonces el archivo de configuración app.config. Este lo vamos a encontrar a través del explorador de soluciones. Dentro del explorador de soluciones nosotros vamos a ir a nuestra aplicación o a nuestro proyecto ejemplo Cardex AD. Aquí vamos a encontrar este archivo. Observamos que ya tenemos una cadena de conexión que ha sido generada. Esto es cuando nosotros creamos a través del explorador de soluciones esta conexión a la base de datos. Vamos aquí a dejarla, pero vamos a estudiar el contenido de esta. Por mientras vamos a minimizar la sección denominada Connection String dentro del archivo de configuración de nuestra aplicación. Si observamos, tiene una estructura de un archivo XML donde tenemos una etiqueta raíz denominada Configuration. Dentro de esa etiqueta vamos a encontrar todas las etiquetas que nosotros necesitemos. La que en este momento tiene nuestro interés es la denominada Connection Strings, donde se van a alojar las cadenas de conexión. En este contexto, si nosotros quisiéramos ver las características que esta sección del archivo de configuración nos permite definir, tenemos tres etiquetas que nos van a servir. Una denominada add, otra denominada clear y otra denominada remove. Veamos para qué esta nos sirve. La etiqueta o elemento add agrega una cadena de conexión como un par de nombres y valor de colección de cadenas de conexión. Esto vamos a verlo a medida que lo vayamos definiendo. Para el elemento add, para esta etiqueta, nosotros vamos a agregar un conjunto de parámetros, de atributos, que nos van a permitir definir las características de la cadena de conexión. Clear va a permitir quitar todas las referencias a cadenas de conexión heredadas y permite solo la cadena de conexión agregadas por el elemento add actual. En el caso de que se hereden algunas cadenas de conexión, esto permite eliminarlas y que se mantenga en este momento, o en este caso se mantengan las que se generan o agregan a través de add. Y remove quita de la selección de cadenas de conexión una referencia a una cadena de conexión heredada. Bueno, en realidad nosotros nos vamos a fijar en este elemento, el elemento add. El elemento add tiene un conjunto de atributos que nos van a permitir definir nuestra cadena de conexión. El primero de ellos, acá hay un ejemplo de una cadena de conexión definida con add. El primero de ellos es el atributo name, luego connection string y finalmente provider name. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. En el caso de name, permite definir un nombre a la cadena de conexión. Este nombre nos va a permitir
que nosotros podamos luego recuperarlos desde nuestra aplicación. Define la clave que se va a utilizar para obtener el acceso al valor de la cadena de conexión. Este atributo reemplaza cualquier clave heredada con el mismo nombre. Connection String es en sí el atributo que tiene la cadena de conexión que nosotros vamos a utilizar. Define el valor de la cadena de conexión. El valor puede ser una cadena vacía. No se realiza ninguna comprobación para comprobar su validez. Eso es importante. Luego, a través de nuestra aplicación podríamos generar todas las validaciones que correspondan. Y finalmente tenemos el atributo llamado Provider Name. Este atributo es el nombre del proveedor de datos, del data provider de Ado.net, que se va a utilizar para obtener acceso al almacén de datos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? En forma predeterminada es System.Data SQL Client, pero nosotros podríamos tener también OLDB Client, ODBC Client o alguna relacionada para Oracle. Y luego habría que definir cualquiera que sea entregada por un proveedor externo. Por ejemplo, si quisiéramos conectarnos con un proveedor de datos nativo, pero entregado por MySQL, entregado por Postgres o cualquier otro. Muy bien, entonces veamos cómo generar la cadena de conexión a través del elemento add. Para eso vamos a suponer que no existiese esta cadena de conexión, vamos a agregar una nueva. Para eso generamos o abrimos la etiqueta add, tal como aparece ahí. Ahí tenemos nuestra etiqueta add, la escribí mal, vamos a cerrarla. Muy bien. En este caso, esta etiqueta que no requiere elementos dentro o anidados a la etiqueta, nos va a permitir definir las tres características. Entonces vamos a poner como nombre para nuestra etiqueta lo siguiente: atributo name. Como decíamos, el atributo name permite que yo defina el nombre con el cual voy a poder reconocer esta cadena. Entonces vamos a decir, vamos a poner el siguiente nombre: ejemplo Cardex, ejemplo Cardex, y vamos a ponerle aquí cadena de conexión CC. Luego vamos a definir otro atributo, el cual nosotros vamos a denominar Connection String. Aquí nosotros vamos a poner la cadena de conexión. ¿Cuál es la cadena de conexión que usaríamos? Es la que nosotros habíamos definido aquí. Y es esta la que nosotros vamos a guardar en el atributo cadena de conexión. Muy bien. Finalmente podríamos dejar en blanco el tercer atributo, ya que de manera predeterminada el provider name que sale aquí en forma predeterminada es System.Data SQL Client, pero nosotros lo vamos a escribir de manera explícita como buena práctica. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando nosotros queramos saber con qué cadena de conexión nos vamos a conectar, vamos a modificar o vamos a llamar a esta cadena que hemos agregado aquí. Vamos a grabar y vamos a reemplazar en nuestra aplicación la obtención de la cadena de conexión. Para eso necesitamos tener acceso al archivo denominado appconfig, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, para obtener la cadena de conexión a través del archivo de configuración que hemos definido acá, recuerden, la cadena de conexión se llama ejemplo Cardex CC, cadena de conexión. Vamos a realizarlo de la siguiente manera. Vamos a ir a nuestro archivo. Lo primero que necesitamos es un objeto denominado Configuration Manager. Esto lo podemos encontrar en el espacio de nombre System.Configuration. Para eso necesitamos hacer una referencia a este objeto
a esta DLL. Nos vamos entonces a References, botón derecho del mouse, decimos agregar referencia. Dentro de lo que son los ensamblados vamos a buscar el que tiene como nombre system.configuration, el que está acá, y vamos a realizar o vamos a hacer que sea parte de nuestra aplicación. Ponemos aceptar, ahí tenemos el espacio, la referencia a esta DLL. Luego, para poder leer la cadena de conexión, vamos a hacer lo siguiente, a la cadena de conexión, a la propiedad cadena de conexión que está aquí, o en este caso al campo cadena de conexión, le vamos a agregar lo que devuelve configuration manager. Nos damos cuenta que no observamos mucho aquí. Si ponemos control punto, nos va a permitir ingresar entonces el espacio de nombre. Vamos a decirle que lo haga, pero como espacio de nombre. Entonces vamos, en este caso, a agregarlo. Si no lo hizo de la manera correcta, lo hacemos a mano. Using configuration, system.configuration. Aquí observamos cadena de conexión, configuration manager. Vamos a leer dentro de nuestra cadena de nuestro archivo de configuración las cadenas de conexión, las cuales tenemos acceso a través, como si esta fuese un arreglo de cadena de conexión. Ponemos el nombre que nosotros definimos. Recordemos que el nombre para nuestra cadena de conexión es ejemplo Cardex CC, y lo vamos a devolver a través de toString como una cadena de caracteres. Por lo tanto, ya no es necesario esta línea de comando, y de ahora en adelante nuestra cadena de conexión va a ser leída desde el archivo de configuración, lo cual nos permite que podamos cambiarlo sin tener que volver a ejecutar o compilar, en realidad sin tener que volver a compilar la aplicación. Adicionalmente, si nosotros quisiéramos en tiempo de ejecución agregar algunas características a nuestra cadena de conexión, una manera simple de poder administrar las propiedades y elementos que componen esta cadena es a través de una clase denominada SQL Connection String Builder. A través de esta cadena a través de esta clase nosotros podríamos, por ejemplo, administrar una propiedad denominada application name, que nos permite establecer en este caso el nombre de la aplicación que va a estar asociada, o a la cual va a estar asociada esta cadena de conexión. Esto es importante porque si nosotros luego quisiéramos a través del motor de base de datos determinar algún tipo de, por ejemplo, de problemas relacionados con alguna aplicación que esté cargando demasiado la base de datos, la podríamos identificar fácilmente. Algún tipo o problema relacionado con la performance. Y también si en el caso que nosotros quisiéramos establecer algún tiempo de espera distinto al predeterminado, podríamos también establecerlo a través del atributo denominado connection timeout. Veamos cómo nosotros podríamos aplicar esta clase en la construcción o en la administración, en realidad, de nuestra cadena de conexión. Bueno, entonces vamos a generar aquí dos propiedades adicionales. Generalmente yo utilizo nombres en español, por lo tanto vamos a poner aquí tiempo de conexión. Vamos a generar una propiedad pública, public, denominada del tipo integer, llamada tiempo de conexión, o tiempo de conexión sin acento. Tiempo de conexión. Este va a ser vamos a generar este va a ser una propiedad
Por lo tanto vamos a definir el get y el set predeterminado. Ahí está. Y otra que le vamos a denominar public string, y vamos a definirlo como nombre de la aplicación. Nombre de aplicación. También vamos a definir el accesador y el mutador predeterminado. Con estas dos propiedades que están definidas aquí, nosotros vamos a generar lo siguiente. Vamos a utilizarlas para definir dos atributos adicionales a la cadena de conexión. Y para eso nosotros vamos a utilizar un elemento llamado SQL connection string builder, que vamos a denominar variable local de tipo objeto SQL connection string builder. Vamos a instanciarla. Esta variable nos va a servir para que nosotros podamos agregar las siguientes características. Para instanciar este objeto vamos a generar una variable local de tipo string con la cadena de conexión que vamos a leer desde el archivo de configuración. Ahí está. Esta cadena de conexión, esta cadena de caracteres nos va a servir para construir el objeto string SQL Connection String Builder, y aquí nosotros vamos a agregar cada uno de los elementos que queramos. Por ejemplo, application name. Application name, nosotros vamos a decir, en el caso de que exista el nombre de la aplicación, se le va a asignar. Si no, vamos a asignarle el valor predeterminado que viene acompañado a la definición de la cadena de conexión, en este caso definido también dentro de la clase SQL Connection String Builder .application name. Ahí está. Este es un operador bastante interesante. Vamos a ver para qué nos sirve este operador o cómo nosotros lo podemos utilizar. Perdón, aquí sería, me equivoqué, es .application name. Ahí sí. Les decía entonces que este es un operador bastante interesante. Vamos a ver lo que nos dice la referencia del lenguaje para este operador. Este operador se le conoce como operador de uso combinado de null. Dicho operador devuelve el operando izquierdo si es que no es null, y de lo contrario devuelve un operando derecho. Es parecido al operador ternario if en ese contexto. Veamos, bueno, acá hay ejemplos de uso, ustedes los pueden revisar con calma. Veamos cómo se utilizaría acá. Nosotros diríamos, si es que el nombre de aplicación es distinto de null, entonces le vamos a asignar este valor. De lo contrario, vamos a asignar el valor predeterminado que tiene la propiedad de application name del objeto SQL Connection String Builder. A diferencia del tiempo de conexión, que es un entero, aquí nosotros deberíamos generarlo de la siguiente manera. Nosotros deberíamos decir variable local de tipo objeto SQL Connection String Builder, está acá, ¿no? Punto connection timeout. Vamos a decir, si la propiedad que está acá definida como tiempo de conexión es mayor que 0, entonces le asignamos esta propiedad. De lo contrario, le asignamos la propiedad predeterminada, que son 15 segundos, si es que no me equivoco, para las cadenas de conexión. Finalmente, como ya hemos modificado estas características, de hecho tenemos otras propiedades bastante interesantes. Revisemos algunas rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos acá user ID,
tendríamos, si es que no me equivoco, password, por lo tanto podríamos establecer en tiempo de ejecución la password y la cadena de conexión, la password y en este caso el usuario con el cual queremos conectarnos, si es que no queremos utilizar la seguridad integrada que viene definida, ¿no? Bueno, entonces así ya definidas estas propiedades adicionales para nuestra cadena de conexión, vamos a asignar este valor al campo cadena de conexión para que lo tengamos disponible. Eso lo hacemos a través de toString y así poder utilizar estas propiedades adicionales, las cuales vamos a comentar inmediatamente. En este caso un comentario que nos permita recordar para qué sirve esta propiedad. Vamos a definirla entonces como tiempo de espera para la conexión a la base de datos, y este lo vamos a definir como nombre de la aplicación con el cual será reconocida la conexión a la base de datos. Muy bien.